¿Qué es el punto triple? La definición teórica de este fenómeno se define como el suceso en el que coexisten las tres fases del agua. Son más conocidas como líquido, sólido y gaseoso. Para alcanzar el punto triple del agua, la temperatura de ebullición debe igualarse a la temperatura de congelación. El punto triple es la presión mínima a la cual el agua líquida existe. Esto quiere decir que la respuesta está en la presión. Para explicarlo de una mejor manera, pondremos estos puntos en una gráfica. En esta pondremos tanto la presión como la temperatura, que representan los datos en los que debe encontrarse el agua para que este fenómeno pueda existir. Primero, el agua debe estar en su forma líquida. Esto representará la primera línea de la gráfica. A continuación representaremos con otra línea el estado gaseoso. Este se encuentra a altas temperaturas. A esto se le conoce como ebullición. Por último, trazaremos una última línea que representa el estado sólido. Para finalizar, el punto en donde se encuentran las tres líneas es lo que se le conoce como punto triple, aquel en donde los tres estados pueden coexistir en un ambiente al vacío. Ahora, en condiciones normales, el agua se evapora a 100 grados centígrados y se congela a 0 grados, pero hay un punto en el que el agua es capaz de pasar de sólido a vapor o viceversa. Con la presión atmosférica habitual en los 0 grados, el agua pasa de agua a hielo. Lo mismo sucede con 100 grados, donde el agua se evapora. Para conseguir el punto triple, debemos reducir considerablemente la presión. Si se es precisos, esta reacción sucede a una temperatura bajo cero. Para ser exactos, 0.01 grados Celsius, complementada con una presión de 611.16 pascales. Se ha de aclarar que la presión que se debe utilizar no es de una atmósfera. Esta presión es aproximadamente 0.6% abajo de la presión atmosférica habitual. Con esto se consigue que el punto de ebullición del agua baje y que el punto de fusión suba ligeramente de 0 a 0,01 centígrados. El punto triple del agua se utiliza como uno de los puntos fijos de definición de la Escala Internacional de Temperatura de 1990. Este es un método ampliamente utilizado por varios laboratorios de calibración de temperatura, no solo como un punto fijo de definición, sino que también el punto de control de termómetros de resistencia de platino patrón y otras calibraciones. La metodología que debería utilizarse para poder observar este fenómeno es el método experimental. Los materiales necesarios que se necesitarán para hacer esta versión será una cámara de vacío, bomba de vacío, sensor de temperatura, manguera, una computadora para monitorear resultados, una placa de Petri, agua y perlas de vidrio. Si bien este no es un experimento que pueda realizarse en casa, podemos tener ejemplos visuales acerca de cómo se vería a través de otras personas que ya han tenido que hacer este proceso. Una vez sellada la cámara, se enciende la bomba. Tanto la presión como la temperatura comienza a disminuir al instante. Se observa cómo el agua en estado líquido comienza a hervir, dado que la presión desciende hasta que se consigue la saturación. La temperatura es la que más tarda en acercarse a los valores necesarios a comparación de la presión. Más adelante podrá verse que la presión es lo suficientemente baja, ya que el agua cumplirá con la reacción. Luego de unos minutos veremos la formación de hielo en la superficie del agua líquida, como la aparición de burbujas de vapor que aparecen en esta. En este momento es donde podremos observar cómo aparece vapor bajo la capa de hielo. Es en este momento en donde podemos decir que el agua está en su punto triple, ya que los tres estados coexisten. Las cantidades de agua
cambian todo el tiempo por la presión y la temperatura. Con esto llegamos a la finalización de mi descripción sobre el punto triple. Muchas gracias.